Este video fue realizado como parte de los trabajos de la asignatura de Enfoques de la Educación, la cual forma parte del programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Su contenido versa sobre la educabilidad, sus características y limitaciones, además de la espiritualidad del ser humano y las teorías personalistas. Comencemos por conocer a Clara, una adolescente de 15 años, hija de músicos profesionales, pero que no se siente interesada en temas musicales. Sin embargo, como parte de su calificación en la asignatura de música, Clara debe aprender algunas canciones para un recital. A pesar de no ponerle mucho empeño, se da cuenta que no le es muy difícil seguir el paso. Incluso ya puede leer algunas partituras. Por otro lado, Felipe, también con 15 años, quiere formar una banda con sus amigos, por lo que convenció a sus papás, quienes no tienen formación musical, para que le pagaran clases particulares. Por su parte, él busca videos tutoriales en YouTube para aprender más rápido. Luego de un año, se da cuenta que no basta con que se aprenda las canciones y acordes de memoria. Hace falta estudiar mucha teoría para comprender cómo es la música. Término extraído de la filosofía de la educación y atribuido a Johann Herbart, la educabilidad hace referencia a la posibilidad del hombre de transformarse, de construir conocimiento, siempre con libertad de elegir y a través de la influencia en un contexto determinado. Lo anterior posibilita y hace factible a la educación, al caracterizar al hombre como inacabado. Es importante mencionar que esta es una cualidad humana dada la estructura psicobiológica del hombre y la libertad que supone su intencionalidad para, a partir de lo que es, aprender a ser. Son 4 las características de la educabilidad. Es personal. Nace desde la personalidad del individuo, que es quien decide ser educado, ya sea de manera individual o como parte de algún grupo, en un ambiente social de formación que influirá en la manera como es educado. Hablamos nuevamente de la libertad de elegir de acuerdo a lo que nos sea conveniente. Es dinámica. Lo que nos rodea influye en cómo nos formamos y educamos, y es ese entorno el que nos impulsa a movernos y a hacer lo necesario. Es intencional. Corresponde a la propia persona y solo a ella elegir hasta dónde quiere llegar y qué es lo que tomará como educación. Y por último, es necesaria, pues en palabras de Fermoso, este es el medio que le garantiza la autorrealización de personalización y socialización al individuo. Las limitaciones existenciales, en tanto limitaciones ontológicas, condicionan la educabilidad de un ser. Por ello, la mayor limitación de la educabilidad es la corporeidad, al fijar esta contornos al espíritu. En este sentido, son 3 las perspectivas de análisis de las limitaciones de la educabilidad más representativas: el pesimismo pedagógico, el optimismo pedagógico, el optimismo moderado. Veamos cada una de ellas. El pesimismo pedagógico. ¿Recuerdas a Clara, nuestra estudiante en el ejemplo inicial? ¿Crees que el hecho de que sus padres fueran músicos profesionales tuviera algo que ver con su aprendizaje en la guitarra? Esta perspectiva niega toda posibilidad de intención educativa, pues supedita la construcción de conocimientos y el aprendizaje a cuestiones genéticas y hereditarias. Sus defensores señalan que si bien el medio influye en la educación, esta se da por el orden natural de la persona, es decir, ya está biodeterminado. El optimismo pedagógico. Retomemos ahora el caso de Felipe. ¿Influyó de alguna manera el hecho
de aspirar a un proyecto más grande con sus amigos en su pretensión por tocar la guitarra? El autor Quintana Cabañas menciona que el optimismo pedagógico establece los factores y causas ambientales como influencia en la formación de la personalidad. Se consideran aquí dos vertientes: la sociológica, que atribuye a un grupo social el carácter de modelador en los individuos por medio de la educación. De esta manera, el hombre es producto de sus relaciones sociales. O en palabras de Durkheim y Natror, la naturaleza nos hace individuos, pero la sociedad nos hace personas. La otra vertiente, la psicológica, establece que la personalidad humana se va configurando conforme a las experiencias de la persona y, como menciona Watson, el comportamiento deriva de condicionamientos externos y no de la genética. El optimismo moderado. Esta perspectiva sostiene que es la interacción entre lo genético y el ambientalismo lo que explica el desarrollo humano. La intervención educativa es necesaria, pues a cierta edad se puede influir en aspectos cognitivos. ¿Qué pasaría si Felipe hubiera intentado aprender desde pequeño la guitarra? ¿O qué pasaría si Clara nunca hubiera entrado a la clase de música? De acuerdo con la literatura en este tema, la plasticidad en el individuo es ilimitada, por lo que las potencialidades están siempre latentes. Las limitaciones hacen referencia a los condicionamientos de la capacidad humana de autodesarrollo, y se distinguen dos. La primera es atribuible a la educabilidad del ser humano y a su propia naturaleza, particularmente a su propia libertad, que a veces está limitada por las leyes biológicas o la corporeidad, resultando lo contrario a su espiritualidad. La segunda se refiere a la propia naturaleza de la intervención educativa, pues la técnica, el educando y el educador tienen sus propias limitaciones, añadiendo también las limitantes propias del contexto y situaciones socioculturales. La educabilidad es categoría general del espíritu. Al ser este libre y autónomo existencial, no está preparado ni determinado de antemano, cualidad que, según Fermoso, es necesaria para ser educado. De esta manera, la espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. Así, el ser del hombre se proyecta a su determinación y forma nuevas, lo que lo libera. La educabilidad está en las posibilidades de todo ser como persona, por lo que solo tiene sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. Las teorías personalistas establecen la necesidad de educarse para ser persona. No obstante, el poder de la educabilidad reside precisamente en la posibilidad de brindar al hombre lo que puede ser. La educación nos permite formarnos para ser mejores y aprender a lo largo de toda nuestra vida. Resulta necesario que reflexionemos sobre los procesos que intervienen en ello. El comenzar por comprender que como seres humanos estamos propensos a aprender de manera racional y que ello está ligado a factores biológicos, espirituales y ambientales, nos debe llevar a valorar el proceso de construcción del conocimiento. La educabilidad, como un constructo teórico de la filosofía de la educación, nos brinda herramientas para favorecer la construcción del conocimiento y debe ayudarnos a fomentar una visión crítica y reflexiva de nuestra práctica educativa, comprendiendo desde múltiples perspectivas los fenómenos educativos. Saber que los estudiantes y nosotros con ellos estamos inmersos en una estructura compleja que va más allá de simples objetos y tareas de aprendizajes, implica un proceso formativo que tiene su esencia en el ser y que debe ayudarnos a aspirar a un deber ser.